Hoy, en 678, Alfonsín en el 2004 y su relación con la actualidad. Ecos del espectacular hallazgo. Anoche estaba saliendo para el teatro, pero antes de irme, porque la función era 9:30, había puesto el comienzo de 678. No me podía ir ante el material que puso anoche 678 sobre el doctor Alfonsín. Usted anuncia la posibilidad de un golpe para el mes de marzo. Bueno, pero es yo si tuviera una prueba... Una declaración... fuerte. Es una cantidad de indicios. Son cosas que yo he vivido. Cómo se mueven los operadores políticos. Pero usted cómo se mueven los que están formando opinión. Cómo se mueven algunas declaraciones de los empresarios. De qué manera actúan algunas empresas. Hay necesidad de que la clase media, sobre todo, que piensa a veces que decide por lo que realmente ha pensado, y resulta que es un pensamiento que han inducido mucho por los medios, advierta que lo que puede pasar es tremendo. A veces vamos a determinados ámbitos de grupos concentrados de la economía, etcétera, ejecutivos de alguna empresa privatizada o presidentes de algún banco te miran con cara de ingenuos y te preguntan: ¿a usted cuánto le parece que va a durar Kirchner? ¿Cree que va a terminar su mandato? Ecos y mentiras con respecto a la cumbre de la CELAC. La presidenta argentina tuvo un encuentro con su homóloga brasileña Dilma Rousseff, donde manifestaron preocupación por los movimientos especulativos que se advierten en los países emergentes. En el diario Clarín, sin menciones a la crisis en la cumbre de la CELAC, la declaración de La Habana no incluyó a la mención a los movimientos especulativos. En el diario La Nación, sin condena a los especuladores en la cumbre de La Habana. La presidenta argentina tuvo un encuentro con su homóloga brasileña Dilma Rousseff, donde manifestaron preocupación por los movimientos especulativos que se advierten en los países emergentes. El contraste entre la furia corporativa y las respuestas del ministro de Economía. Axel Kicillof. Quedó más que claro su profundo desprecio hacia los periodistas. Hace un culto de la bravuconada y tiene la lengua rápida para la descalificación y la falacia. Tiene actitudes de una descortesía que hará historia. Buenas tardes, Marcelo Pela desde Canal 13 y TN. El dólar oficial tiene justamente un valor dictado por el gobierno. Sin embargo, hay bancos extranjeros que lo han estado vendiendo este último par de días a un precio más alto, incluso a los clientes que se han presentado con la debida autorización de la AFIP. ¿Están autorizados estos bancos extranjeros a trabajar con esa tasa de ganancia adicional? Un banco extranjero, ¿usted sabe cuál? ICBC lo cobra, al menos en el día de hoy, a un valor superior al fijado por el Banco Central. Acabo de recibir. Voy a analizarla. No, pero corresponde también decir lo siguiente: frente a una denuncia pública de esta naturaleza, lo pasamos directamente al Banco Central. Exactamente. Es una denuncia pública. Bueno, acaba de ser, pero ahora sí. Bueno. A partir de ahora lo es. Bueno. 678 continúa relevando precios cuidados. Las buenas noticias del día. La Argentina líder en acceso a la educación. Se acaba de conocer un informe de la UNESCO que señala que la Argentina y Uruguay son los dos países que tienen el índice más alto de acceso a la educación y resalta también el incremento del gasto educativo en ambos países. Sube. Y este mediodía el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció que la tarjeta SUBE se va a poder usar en autopistas. 3. Un cierre musical de lujo con El Chino Laborde y Dipi Kitco. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria
de los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse, nunca perseguí la gloria. Dos operetas más que se caen. 1. El viaje de Maná que pagamos todos. Maná, a $360.000 y en avión oficial. El intendente kirchnerista de Villa María los contrató para un festival de peñas. El director de Aeronáutica confirmó que llegaron en el avión oficial de la gobernación de Catamarca. Por eso estamos en comunicación con Guillermo Dre, que es el director de Aeronáutica de la provincia de Catamarca. Hay cosas que se están informando y no son reales. Si bien la dirección de Aeronáutica depende del gobierno de la provincia de Catamarca, sí, obviamente también tenemos los permisos CESA, que significa Certificado de Explotador de Servicios Aéreos. Eso quiere decir que nosotros podemos operar en RAC 135, o sea, en vuelos no regulares rentados. Estamos habilitados absolutamente por la nación. ¿Qué es como un servicio de charter? ¿Ustedes lo pueden contratar? Si yo quiero contratar ese avión, ¿lo puedo hacer? Pero por supuesto que sí. 2. Todo mal con Bolivia. En el diario La Nación, corrieron la frontera con Bolivia y exigen trasladar a familias salteñas. En noviembre pasado se permitió modificar el límite 30 kilómetros al sur. En el diario Página 12, de noticias falsas y xenofobia. La Cancillería desmintió cualquier modificación en los límites con Bolivia, publicada por diarios y sitios nacionales. Caminantes son tus huellas el camino. Y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Arranca 678, un festival de pluralismo. Tenemos muchas ganas de recordar a Eduardo Falú. No lo digo desde mi apellido, lo digo como un músico argentino, porque nos hemos paseado por 6, 7, 8 canciones. Hace algún tiempo en ese lugar, entre los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe, beso a beso. Hace algún tiempo en ese lugar, entre otros ¡Vamos bosques todavía!
Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Buenas noches, compañeros del panel. Es un privilegio, reiterado por suerte para mí, recibir al doctor Mario Rapoport. ¿Cómo va, Mario? Bienvenido. Quiero contar, además de sacarme el gusto de contar que hace 30 años lo entrevisté por primera vez, cada vez que lo leo tengo el mismo grato asombro. Mario Rapoport es licenciado en Economía Política por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ha sido un écolier también de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales francesa, por supuesto, y es doctor en Historia por la Universidad de Paris 1, esto es Panthéon-Sorbonne, y su tesis ha sido nada menos que La Grande-Bretagne, los Estados Unidos y la Société Argentine, Economía y Política, con una cantidad bueno, ahora por el pueblo. Ahora el título de la tesis para el pueblo. Para el pueblo francés, lo dije recién. Digo, con una cantidad de nombres ciertamente ilustres en el mundo académico de Occidente, tal como todos los títulos honoríficos universitarios. Mario, aparte de estas distinciones, es un placer tenerte por aquí. Bueno, gracias a ustedes. Les quiero contar, tal como se dijo en la apertura, que vamos a tener un dúo de tango, como así se lo debe llamar, que son los compañeros, el chino Laborde y Dipik Dicker, si es así que se debe pronunciar. Después se lo preguntaremos, esto al final. Vamos a ir ahora al primer informe de 678 en el día de hoy, que tiene que ver con la condena de la CELAC a los movimientos especulativos en la región. Digo, una decisión contundente que no fue tomada como tal por algunos medios o fines. Vamos al informe. La cumbre de la CELAC fue un éxito y eso irritó a los de siempre. Transformarnos, logrando que nuestras materias primas, que han sido la principal fuente de ingresos, tengan valor agregado, porque si no vamos a estar construyendo una segunda dependencia que ya no será geográfica, como la que vivimos en el siglo XVIII y XIX, sino que será mucho más profunda, mucho más estructural, tal vez menos perceptible, pero tal vez más definitiva, como es la tecnológica y la de que el valor agregado más importante, más cualificado, se haga en otras latitudes y no en la nuestra. Tal fue el grado de irritación que les causó a los medios opositores al país, que hoy salieron a mentir sin tapujos. La presidenta argentina tuvo un encuentro con su homóloga brasileña Dilma Rousseff, donde manifestaron preocupación por los movimientos especulativos que se advierten en los países emergentes. En el diario Clarín, sin menciones a la crisis en la cumbre de la CELAC. Cristina Kirchner volvió ayer a Buenos Aires, pero no logró que la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños apoyara en su ausencia su argumento sobre el origen de la crisis cambiaria. La declaración de La Habana no incluyó a la mención a los movimientos especulativos. En el diario La Nación, sin condena a los especuladores en la cumbre de La Habana. La presidenta argentina tuvo un encuentro con su homóloga brasileña Dilma Rousseff, donde manifestaron preocupación por los movimientos especulativos que se advierten en los países emergentes. En el diario Página 12, unidos contra los especuladores. El gobierno se anotó un poroto en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. En la Cancillería celebraron que el documento final firmado por los 33 países respaldara la propuesta de buscar una mayor estabilidad y predictibilidad del sistema financiero internacional. También que se pidiera una regulación más estricta y efectiva de las entidades financieras y la adopción de medidas para lograr mejores prácticas internacionales en flujos financieros. Y veamos la cobertura que ayer le dieron a la palabra de Cristina en la CELAC. A ver, en la tapa de Clarín de ayer, noticias sobre la cumbre de la CELAC. Tiene que estar aquí. No. Bueno, seguro que dice algo medio... No. Directamente no está. Y en la tapa de La Nación de ayer, Nación acá. No, CELAC no hay nada. Ni malo, che. No hay nada. Sin duda fue una cumbre histórica, un paso más dentro de lo que puede ser UNASUR, Banco del Sur, Consejo de Seguridad y Defensa, y en todos esos casos, tanto La Nación como Clarín, yo que sigo los temas internacionales lo puedo certificar, nunca jamás le han dado la tapa, nunca jamás han dado la importancia que realmente tenía, o sea, siempre colocándose en el lugar del que perjudica al país, ¿no?
Los que invisibilizan a Cristina son los mismos que se quejaban porque no hablaba todos los días en cadena. En la oposición advierten sobre un vacío de poder. La peligrosa sensación de un poder ausente, por Julio Blanc. La presidenta no está, o está poco. La ausencia de Cristina. La Nación, por Fernando Laborda. El misterioso silencio de la presidenta. Morales Solá en La Nación habla de larga ausencia de la presidenta. Tampoco tuvo rebote esta importantísima noticia. Se acaba de conocer un informe de la UNESCO que señala que la Argentina y Uruguay son los dos países que tienen el índice más alto de acceso a la educación y resalta también el incremento del gasto educativo en ambos países. Destaca varios valores que la Argentina ha consolidado en este último tiempo: la inversión educativa, el acceso a la educación secundaria, la conclusión de los estudios primarios, la reducción del analfabetismo, la atención de la primera infancia, que son para nosotros absolutamente claves en el desarrollo del sistema educativo. Lo que ratifica el informe es un rumbo, con claridad, el programa Progresar para jóvenes de 18 a 24 que no estudian ni trabajo, también es una inversión educativa. Saliendo del agobiante ninguneo hegemónico, vayamos a los debates de fondo que se dieron en la cumbre. Es interesante el juego de oposiciones que presenta, por ejemplo, el caso de la prensa hegemónica, porque dice, creo que era La Nación, en este caso decía que busca el diálogo y no el monólogo. La lógica de preferir La Habana antes que Davos, porque no busca diálogos sino monólogos, porque no acepta críticas sino aplausos. Cristina Kirchner se encierra en su pequeño mundo afín. Pero lo trastoca, porque en realidad el monólogo es en Davos, donde hay que ir a decir sí, señor. Bill Gates. Well, thank you for that kind introduction and for the privilege of speaking to this forum. Thank you, Bill, for having brought to us this evening a very enlightened view of capitalism. I hope many will follow you. Thank you. Thank you. En un lugar que se llama Davos, empieza la reunión de los 2000 tipos más ricos del mundo, que se reúnen todos los años. Es un lugar donde vos te puedes cruzar con Bill Gates y es cruzar realmente, o sea, pasa por ahí caminando. Es un lugar donde vos te puedes cruzar con Bill Gates y es cruzar realmente, o sea, pasa por ahí caminando, hay otro hablando con tal otro, el otro con tal, con cual. Presidentes que se cruzan de un lugar al otro, rosca infernal, rosca infernal. I hope many will follow you. Thank you. Thank you. Monólogo es en Davos, donde hay que ir a decir sí, señor. Y el diálogo, en todo caso, es entre los pares, entre América Latina. Con respecto a Brasil, la nata se quiso hacer el canchero, pero la realidad lo desmintió. Yo vi el discurso anoche, ¿lo viste? No lo vi. ¿El discurso de quién? ¿De Cristina? Sí. No lo vi. ¿Qué dijo? No sé. Bueno, Cristina habló mucho de la integración, que está bien. Después planteó que había un ataque especulativo contra las monedas de la región y de los países emergentes. ¿En la región? En la región. ¿Por qué? ¿Dónde más hay quilombo? En Brasil. No, en Brasil está subiendo el dólar, sí, mucho. Sí. Sí. La ironía de Jorgito es desmentida hasta por su propio diario. En Clarín de ayer, alarma en países emergentes por la caída de sus monedas. Son grandes economías periféricas como Turquía, Brasil o India, entre otras. Sus monedas pierden valor por la fuga de los dólares baratos que venía inyectando Estados Unidos. Hay fuerte temor al contagio. Planteó que había un ataque especulativo contra las monedas de la región y de los países emergentes. ¿En la región? En la región. ¿Por qué? ¿Dónde más hay quilombo? En Brasil. No, en Brasil está subiendo el dólar, sí, mucho. Sí. En el diario El País de España, la caída del real brasileño frente al dólar aumenta la desconfianza en la economía. La confianza entre los consumidores y los empresarios desciende a los niveles de 2008 y 2009. ¿Por qué? ¿Dónde más hay quilombo? En Brasil. No, en Brasil está subiendo el dólar, sí, mucho. Sí. ¿Por qué? ¿Dónde más hay quilombo? En Brasil.
No, en Brasil está subiendo el dólar, sí, mucho. Sí. Recordábamos ayer aquel viejo anhelo de Bolívar de ver en Centroamérica y América del Sur algo como el Istmo de Corinto, y le queremos preguntar a Mario Rapoport, en principio, si este sueño añejo de ciertas unidades empieza a tener un nuevo viso de concreción en la CELAC, o si es una vez más, si ve una historia cíclica repetida en esto. Mario, ¿cómo es la historia? Bueno, yo creo que, en primer lugar digo que yo cuando era chico a la leche le sacaba la nata. Y hay que sacársela absolutamente, ¿no? Yo creo que justamente nosotros tenemos que insistir en la unidad latinoamericana, en la unidad sudamericana, en crear un espacio regional, no solo económico, sino político y social, que haga frente a estas presiones del mundo desarrollado, en realidad en caída neta, ¿no es cierto?, que trata de imponer políticas que son contrarias al propio desarrollo de sus mismos países, ¿no? Estaba leyendo un informe de la Organización Internacional del Trabajo que dice que en 2013 va a haber 202 millones de desocupados en el mundo. Y en el 2014 se prevé un aumento del 6,1% de la población de desocupados, 4,2 millones de desocupados más, ¿no? Además, la extensión de los desocupados como tal cada vez se alarga más, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos ya una gran parte de lo que se llama la desocupación de larga duración afecta al 50% de los desocupados, o sea que son más allá del seguro de desocupación, ya no tienen ni seguro de desocupación, etc. Este es el mundo que nos quieren presentar. Es un mundo en donde sí están por un lado los ricos de Davos y por otro lado 2.000, 3.000, 4.000 millones de personas que no tienen para subsistir, ¿no? Y me parece que este es el tema esencial. Para eso es fundamental que en esta región, donde justamente a la inversa de lo que pasaba en el mundo, por distintas circunstancias, se logró una cierta unidad, incluso para enfrentarse al mundo, ¿no? Rechazo de la ALC, intervención frente a golpes de Estado, como el de Correa en Ecuador, como el de Bolivia con Evo Morales, una cierta unión económica, fundamentalmente entre Argentina y Brasil, pero también con los otros países, una serie de planes de distinto tipo. Evidentemente eso nos puede permitir hacer frente, es la única manera de hacer frente a esta presión mundial, esta presión, digamos, yo diría imperialista, ¿no?, que está tratando en los últimos tiempos, por todos lados, por el lado económico, pero también por el lado político y por el lado militar, de dividir a nuestros países, ¿no? La Alianza del Pacífico, la flota norteamericana, intervenciones en distintos lados, y nosotros tenemos que hacerle frente dentro del continente, ¿no? Me parece que eso es fundamental, porque si no vamos a estar como antes, de espaldas a Latinoamérica y de frente a los países que nos dominan. ¿Edgardo? Sí, comparto lo que dice Mario. La verdad es que parece no haber otra línea de desarrollo para procesos emancipadores y de soberanías nacionales que no sea la región, digamos. Esto empezó a ser claro a principios del siglo XXI. Y yo pensaba también en este sesgo anti-internacional y anti-latinoamericano que tienen los grandes medios de comunicación, y por supuesto que como no puede ser de otra manera, tiene un sentido y está previsto y pensado como una herramienta de discusión y de debate político e ideológico,
¿Qué es lo que hacen? Hacen que cuando hablan de la situación internacional, en realidad hablan de lo que pasa afuera, no hablan de Argentina dentro de la situación internacional. Construyen, como ayer se decía, un muro entre lo que pasa acá y lo que pasa en el mundo, porque hablar de estas cosas que está comentando Mario, de este salto espectacular del desempleo, de este recorte de recursos sociales para los sectores populares que ocurren en países que hasta hace pocos años nos daban lecciones de desarrollo y lecciones de... incluso lecciones de democracia. Hay que decir que esto compromete también la democracia. Hoy en Europa, si uno le pone el mínimo requisito de admisión en el concepto de democracia, algunos países europeos no lo traspasan, porque un país que vota y que después de que vote a la derecha, al centro o a la izquierda, son siempre los mismos los que toman decisiones, son siempre los círculos vinculados a los grupos financieros, uno se pregunta, esta democracia europea que en los 80 se nos ofrecía como el paradigma a seguir, digamos, toda la literatura de nuestra transición a la democracia, cuando caen las dictaduras, ¿dónde se inspiraba? Se inspiraba en la transición española, en la transición griega, en la transición de los países. Más adelante se habló también de las transiciones en el campo soviético, pero si uno mira cómo les va a esas democracias, donde siempre uno mira cualquier día un diario y siempre hay una medida tomada por la Comisión Económica Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, que siempre va en la misma dirección, en la dirección de la llamada austeridad, que va en dirección a los recortes y al ajuste que nosotros conocimos como política durante muchos años, vemos que la idea mínima de democracia es que hay un gobierno soberano, que hay un gobierno que expresa la voluntad de las mayorías y que esas mayorías pueden incidir en el curso de los acontecimientos. El peligro que hay en Europa es que esa crisis de la democracia no hay que olvidarse qué pasó en Europa en otros momentos de crisis de la democracia. Por eso me parece que el hecho de que la CELAC sea una región de paz y de democracia es también un capital, un activo importantísimo. Nadie desde Europa hoy nos puede venir a dar lecciones de democracia. Las democracias donde los pueblos pueden modificar horizontes, pueden cambiar paradigmas, están acá. Me parece que una cosa interesante es ver frente a este panorama internacional, ver un reflejo más pequeño en lo real de aquí, y por eso es que vamos a ir al segundo informe de 678, donde los precios se mezclan contra las agresividades y otro tipo de conflictos. Adelante, por favor. El acuerdo de precios, la mala intención de TN y el relevamiento de 678. Vayamos por partes. Esto se dijo ayer en conferencia de prensa. En el programa de precios cuidados, alimentos, bebida, higiene y perfumería, y esto se extiende también a otros precios. En primer lugar, ratificamos la vigencia y extensión del programa de precios cuidados. Está perfectamente vigente, con su abastecimiento todo el tiempo, tal como lo dijimos en el momento del anuncio. Eso no implica 100% de cumplimiento en las 1.300 bocas de expendio de las grandes cadenas de supermercados, porque le ha pasado a cualquiera que va a buscar un producto que pretende comprar y puede que no esté de precio cuidado o afuera de precios cuidados. Esto se debe a la logística, a los stocks, pero el cumplimiento se ha mejorado muchísimo y a partir del lunes próximo se va a extender al interior del país, que era algo que también habíamos señalado que iba a ocurrir. Eso va a ocurrir a partir del lunes. Para los insumos de uso difundido, retrotraen los precios que habían aumentado porque estaban atados al dólar en algunos casos, al 21 de enero. En el caso de electrodomésticos y electrónica se retrotraen los precios con un techo del 7,5% de incremento desde el 1 de enero. 678 mostró cómo el martes el grupo Clarín había ido a cubrir los precios cuidados el primer día del acuerdo a las 9 de la mañana con su mala intención habitual. Estamos en vivo con Cecilia Insinga, al lado Sandra González. ¿Ustedes recorrieron góndola, Cecilia? Sí, Guillermo, Valeria, entramos al supermercado muy temprano. ¿Con qué nos encontramos, Sandra, dentro del supermercado? Mucho faltante, mucho faltante. Nos encontramos con productos que sí tenían el precio acordado, pero ¿cuántas unidades había? Por ejemplo, de un queso untable. Tenían el precio acordado, pero había 4 unidades. Guillermo, Valeria, esta es la situación en el primer supermercado que recorrimos. Les vamos a prometer más para los próximos días. Pero como el acatamiento del acuerdo en Capital y GBA es alto, la promesa del canal de Clarín de seguir recorriendo supermercados no se cumplió. Esta
es la situación en el primer supermercado que recorrimos. Les vamos a prometer más para los próximos días. Enojados con la tanqueta porque los deschavó, el martes en TN hicieron un malintencionado informe yendo a buscar precios acordados al interior, cuando todavía no está en vigencia el acuerdo en las provincias. Es increíble que hasta su propio informe desmienta la opereta. Hicimos una recorrida y estuvimos en el interior a ver cómo están comportándose los precios. A partir del lunes próximo se va a extender al interior del país. Estuvimos en el interior a ver cómo están comportándose los precios. Los precios controlados. Controlados, cuidados. ¿Estarán cuidados? A ver. Y no sé dónde vamos a ir, porque buscamos en un lado, buscamos en el otro y vamos comprando por pucho la mercadería. Ustedes saben que los precios cuidados está solamente implementado en Buenos Aires y Capital Federal. Entonces se está trabajando para todo el interior del país. Estuvimos en el interior a ver cómo están comportándose los precios. ¿Estarán cuidados? A ver. Los precios cuidados está solamente implementado en Buenos Aires y Capital Federal. Además, el zócalo que ponían quería dar la sensación de que no hay precios acordados en ningún lugar del país, cosa que, como venimos viendo, es mentira. 678 sigue relevando precios en supermercados elegidos al azar y con una muestra de 12 productos también elegidos al azar. Estos son los 12 productos que relevamos entre ayer y hoy. Queso crema Mendicrim Sancor 300 gramos, 17 pesos. Pañales descartables para bebés Ultra Tripack Extra Grande Baby Sec por 24 unidades, 44 pesos con 69. Pasta dental en gel o crema Odol 90 gramos, 4 pesos con 85. Hueso con carne sin marca 1 kilo, 12 pesos. Aceite girasol cañuelas de 900 centímetros cúbicos, 7 pesos con 32. Harina común 3 ceros, cañuelas por kilo, 6 pesos con 35. Gaseosa Coca-Cola de litro y medio, 12 pesos con 50. Cerveza rubia bajo cero Quilmes, 970 mililitros, 9 con 90. Sal fina paquete 2 anclas, 500 gramos, 4 pesos con 25. Cerveza rubia Bieker, 970 mililitros, 9 con 30. Vino tinto común Tetrabric Uvita de litro, 9 pesos con 05. Desodorante femenino Rolón Cristal Rexona 50 centímetros cúbicos, 14 pesos con 50. Ya estamos en el coto de Segurola al 1700 en Devoto. Veamos los productos. Queso crema Mendicrim entero de 300 gramos tiene que estar a 17 pesos. Sí, está a precio cuidado. Pañales descartables Baby Sec Ultra Tripack Extra Grande, 24 unidades. Acá está el cartel. Está a precio cuidado, pero no. Este es otro. Hay de 30. No. Está el cartel de precio cuidado, pero no hay en góndola. Pasta dental Odol en crema o gel de 90 gramos. Sí, acá está. A precio cuidado. Hueso con carne de novillo por kilo tiene que estar a 12 pesos. Está en precio cuidado. Aceite de girasol cañuelas de 900. A ver, tiene que estar 7,32. No, acá no hay. No está en góndola. Harina de trigo común 000 cañuelas. Tiene que estar 6,35. Sí, está a precio cuidado. Gaseosa Coca-Cola de litro y medio. Está a precio cuidado 12,50. Cerveza Quilmes bajo cero de 970 mililitros, no está en góndola. Cerveza rubia Bieker de 970, tiene que estar a 9,30. Acá quedan 2, pero figura precio cuidado a 9,50. Bueno, en realidad el acuerdo dice que tiene que estar 9,30. Vino común, tinto, uvita, Tetrabric, 1 litro, tiene que estar 9,05. No, acá no está, acá tampoco. No está en góndola. Desodorante femenino Rexona, Rolón Cristal, tiene que estar 14,50. Sí, acá está, a precio cuidado. Sal fina, 2 anclas de 500 gramos, tiene que estar 4,25. Sí, está a precio cuidado. Nos vinimos hasta el día de Avenida Rivadavia, al 8875 en Flores. Vamos a ver los productos. Pañales descartables, Baby Sec, Ultra Tripack Extra Grande, no hay en góndola. Pasta dental Odol en crema, no hay. Hueso con carne de novillo por kilo, tiene que estar 12 pesos. No está en góndola.
Aceite de girasol Cañuelas de 900 centímetros cúbicos tiene que estar 7,32. Sí. Acá está. Está en góndola, pero no tiene el cartel de precio cuidado. Queso crema Mendicream, acá está, a precio cuidado. Harina de trigo común, Cañuelas 000, no, tendría que estar 6,35 según el acuerdo, pero no está en góndola. Gaseosa Coca-Cola de 1,5 litros, está a precio cuidado, pero sin cartel que lo indique. Cerveza Quilmes bajo cero de 970, tiene que estar 9,90 y sí, está en precio cuidado, pero de nuevo, no tiene el cartel que lo indique. Sal fina 2 anclas de 500 gramos, tiene que estar 4,25 y no está en góndola. Vino común Tintubita, tiene que estar a 9,05 el de litro, está a precio cuidado. Desodorante femenino Rexona, Rolón Cristal, no, acá no está en góndola. Cerveza Rubia Bieker, no hay. Estas son las conclusiones para el consumidor. En el supermercado Día de Flores, Rivadavia al 8800, solo hay 5 de 12 productos elegidos al azar a precio cuidado. Es decir, que el cumplimiento se da en un 41,66%. De estos 5 productos, solo en 2 hay un cartel que indique que están dentro del acuerdo. En el caso del coto de Devoto, Segurola al 1700, hay 8 productos de 12 en precio acordado. El acuerdo se cumple en un 66,6%. No contamos a la cerveza Bieker de 970 como dentro del acuerdo, porque aunque esté con el cartel de precio cuidado a 9,50 pesos, el acuerdo indica que tiene que estar a 9,30. Ayer veíamos cómo el azúcar dominó, que está dentro del acuerdo, que pertenece a la empresa Ledesma, no lo habíamos encontrado en ningún supermercado. En estos 2 nuevos super relevados nos pasó lo siguiente. En el día tampoco estaba y en el coto la encontramos pero sin precio ni cartel que indique que estaba dentro del acuerdo. Cuando la compramos nos cobraron el precio que corresponde. En estos días seguiremos desarrollando la cuestión. Esta es la tabla de posiciones de cumplimientos hasta el día de hoy. En primer lugar, Disco de Palermo, Paraguay y Armenia con un 100% de cumplimiento. Segundo, Yumo de Paternal, Juan B. Justo al 4700, con 92% de precios acordados. Tercero, comparten este puesto Carrefour de Boedo en Avenida La Plata al 1700, Disco de Palermo en Avenida Las Heras al 3900 y Jumbo de Palermo, Avenida Bullrich y Cerviño, con un 83%. Cuarto, Josimar de Barracas en Montes de Oca y La Madrid, Coto de Valvanera en Pichincha y Moreno y el Disco de Recoleta en Peña 3050 con un 75% del acuerdo. En el quinto lugar se encuentra el Coto de Boedo en Castrobarros y Rivadavia con un 67% de los casos. Sexto lugar, el Coto de Devoto en Segurola al 1700 con un 66,6% de cumplimiento. Séptima ubicación la comparten Walmart de Saavedra del Shopping Dot, el Carrefour de Caballito en Donato Álvarez al 1300, el Changomás de Mataderos ubicado en Miraya y Eva Perón y Plaza Bea de Barracas con un 58,3%. Octava ubicación se encuentra el Changomás de Villa Lugano en Cañada de Gómez al 4800 con un 42% de cumplimiento. Y último, en el noveno lugar, el Día de Flores en Rivadavia al 8800 con un 41,66% de cumplimiento. El domingo en 678 veremos nuestro relevamiento en el conurbano y la semana que viene arrancamos a controlar precios en las distintas provincias del país. Bueno, agotado en mi tarea de repositor, debo decir que una vez que había logrado entretenerme con los precios de Liniers, tengo que concentrarme en esto, del mercado de Liniers. Pero vamos a ir, Mario Rapoport, a ver hacia otra perspectiva con esto también. Esto del control de precios, el seguimiento también es una solución que en la economía se ha intentado, por lo menos desde Galbraith en adelante muchas veces. Sirve, ¿cómo ves todo este proceso de intento de control de, algunos poderes fácticos? Bueno, es una solución que sí, es cierto. Galbraith fue el director de control de precios durante la época de la guerra en Estados Unidos, hizo un libro sobre el control de precios y logró que durante la guerra hubiera una inflación del 2% anual. Fue efectivo, evidentemente, en ese momento. En Argentina las experiencias son de diferentes gobiernos, de diferente tipo, ¿no? Por un lado, gobiernos neoliberales, como Krieger Bacena,
Por ejemplo, como mismo en la primera etapa de Menem con Bungiborn, que fracasaron, ¿no? Fracasaron totalmente, y hubo otras experiencias con gobiernos populares, especialmente con los dos gobiernos de Perón, el primero y el último, que tuvieron cierto éxito, ¿no? Especialmente el primer gobierno de Perón, después, cuando se produjo la crisis de 1949-52, hizo una política de relativa austeridad con un plan de estabilización, ¿no? Que terminó en un Congreso de la Productividad. Y paradójicamente, si tenemos que mencionar de toda la historia de la inflación en la Argentina, los 2 años con menor inflación fueron 1953 y 1954. ¿no? 1953 con un 3%, 1954 con un 4% de inflación. La inflación venía con un 40%, ¿no es cierto? Y luego de eso se recuperaron los salarios reales. Los salarios reales aumentaron, en el 55 ya habían aumentado con respecto al 54. O sea, esa es la experiencia más exitosa en donde no sé si intervinieron mucho los sectores patronales, pero sí la fuerza de los sindicatos fue muy importante. ¿Por eso lo habrán derrocado, Perón? Digo, no sé, se me ocurre preguntarlo. Por eso lo echaron. ¿Y esto cómo lo ves, Mario Rapoport, este proceso de control de precios? De precios acordados, mejor dicho, precios cuidados. Sí, bueno, precios cuidados, precios acordados. Yo creo que aquí hay que ver la perspectiva de lo que podemos decir la patronal, ¿no? Es decir, los empresarios. Desgraciadamente los empresarios argentinos se han caracterizado siempre por ir contra las aspiraciones populares, ¿no? Tenemos que ser escépticos en cuanto a que esto tenga un éxito completo. No es solo el problema de los supermercados, sino que los precios se fijan antes de eso, ¿no es cierto? Los precios tienen, por un lado, una componente exportada de los precios de exportación que se trasladan a los precios internos. Por otro lado, el factor monopólico, se hizo un estudio sobre 80 sectores de la economía, en donde se demostró que en esos 80 sectores había 3 o 4 firmas que tenían el 80% de la producción y las ventas, y que eran los formadores de precios, ¿cierto? Entonces hay un fuerte factor monopólico en esto. En Argentina no hay leyes antimonopólicas después de aquella que presentó Cook en el Congreso en el 46. Y me parece que este es un punto que es esencial, ¿no? Es decir, establecer leyes contra los monopolios, ¿no? De modo que el tema del control de precios es un tema espinoso, es un tema que tiene que resolverse de alguna forma, sobre todo con el apoyo a ahora las paritarias de los sindicatos que traten de defender sus ingresos, pero al mismo tiempo también a través de los precios, ¿no? No solo a través de los salarios. Seguro. ¿No? Me parece que ese es el punto esencial del control de precios. No podemos decir que es una solución general, que sea impuesto en todos los países, etcétera, etcétera. Lo que sí podemos decir es que, por el contrario, la inflación es un elemento poderoso, un arma poderosa de los sectores dominantes para poder imponer sus precios en el país, ¿no? Así se crearon las hiperinflaciones en Alemania, así se creó la hiperinflación en Argentina. De modo que este es el punto clave, ¿no? El punto, me parece a mí, de la inflación. Bien. Sandra, después antes que lo tengo ahí postergado hace un rato. Sí, yo estaba escuchando atentamente cuando Mario decía que el éxito del control de precios del primer peronismo tuvo que ver también con la participación activa de los sindicatos. El otro día reclamábamos también una toma de posición de diferentes sindicatos frente a esto, porque después de todo es la defensa del trabajador. La actividad gremial de ninguna manera se puede reducir solamente a la puja por el salario.
Y me parece que está bien. Yo uniría un poquito lo del primer informe del ocultamiento de la CELAC con el boicot que están haciendo desde los medios dominantes a los precios cuidados, porque es todo un gran dispositivo de embrutecimiento del pueblo. Cuanto más bruto, cuanto más ignorante, cuanto menos consciente de sus derechos y de sus posibilidades está el pueblo, más poder y capacidad de maniobra tienen los intereses de siempre. Por eso me parece que cuando la presidenta habla, que ya lo hizo varias veces, de que es necesario empoderar a la sociedad, bueno, tomando el control de precios, tiene que ver con que además de que lo haga un canal, un programa de televisión, que por cierto no tiene ni por las tapas, imaginémonos si 678 fuera Radio Mitre. Seguramente el programa de precios cuidados tendría mayor nivel de efectividad, pero creo sería mentira. Pero creo que los propios ciudadanos tienen que ir dándose cuenta de que en cualquier organización que puedan participar, de consumidores, eclesiásticas, sindicatos, militantes políticos, organizaciones de todo tipo, o el ciudadano por las suyas, tiene que estar atento porque es la propia suerte del proyecto colectivo, pero también de su familia. Creo que hoy las declaraciones de Caló de hoy apuntan un poco en ese sentido, frente a las históricas declaraciones de estos últimos años, solamente en la puja por los salarios. Lo de Caló de hoy creo que fue un poco más contundente. Licenciado Palma. Primero, como representante del barrio de Floresta, debo aclarar, Segurola 1700, el Rivadavia 8800 pertenece al barrio de Floresta. No, después también, vinculando los dos informes, y para preguntarle a Mario y que me corrija él, a ver si yo, que no sé nada de economía, puedo entender lo que está sucediendo. O sea, desde hace algunos años Estados Unidos agarró, como les gusta a los neoliberales, la maquinita de imprimir, expandió su economía. Esos dólares son esos dólares baratos que decía ahí, que han llegado a las economías emergentes, por ejemplo Brasil, y ahora, por otras circunstancias económicas, Estados Unidos sube su tasa de interés, esos dólares baratos dejan de creer en las economías emergentes y van a una economía más segura, que es la de Estados Unidos, entonces se retiran. Ese retiro, por ejemplo, de dólares en Brasil nos afecta a nosotros casi directamente. Ahora, entonces digo, mi pregunta es, lo que está sucediendo en la economía argentina hoy, ¿tiene que ver con especulaciones internas por particularidades de la economía argentina o tiene que ver con especuladores externos y cómo todo este movimiento nos toca? Bueno, vos viste que nos estabas reflejando en tu discurso lo que pasó en los años 70-80. En los años 70-80 vinieron los dólares baratos para financiar las dictaduras militares, sobre todo la de Pinochet y la de Videla, y en el 79, cuando se llevaron las tasas de interés, esos dólares baratos se transformaron en dólares caros y tuvimos el gran problema de la deuda externa, ¿no es cierto? Así que estas son maniobras que los norteamericanos acostumbran a hacer permanentemente, ¿no? Es decir, en realidad son maniobras que les permiten descargar su propia crisis, porque en general, cuando ellos necesitan, porque les falta rentabilidad en sus propios países, necesitan llevar esos fondos al exterior, generalmente a los países periféricos, lo hacen con esos dólares baratos, obtienen rentabilidades mayores en el exterior, hacen el cambio como hicieron en la Argentina, convierten esos dólares en pesos a tasas de interés muchísimo más altas y después se las vuelven a llevar, ¿no? Con tasas de interés mayores allá en sus propios países de origen, ¿no? Por eso también el tema de la inflación cero, porque la inflación cero les permite, en la convertibilidad, les permite que su ganancia sea absolutamente redituable. O sea, los dólares que traen son los dólares que se llevan, ¿no? Y no pierden absolutamente nada, ¿no? Entonces, este es el mecanismo que ellos usan. Pero por otra parte, el tema de la Argentina en particular es un tema muy engorroso, que no es exactamente el mismo tema de los otros países latinoamericanos y el tema de Brasil. Acá hay una restricción externa motivada por la necesidad de divisas generada por las importaciones, por el proceso de industrialización, ¿no? Pero por otro lado hay una serie de restricciones internas, ¿no? La primera restricción interna es el mercado inmobiliario. O sea, nosotros tenemos un mercado en dólares, inmobiliario en dólares, que requiere una demanda de dólares que es adicional, ¿no es cierto? En segundo lugar, tenemos una cultura
creada en torno al dólar, que también influye en la gente que piensa que ahorrar en dólares significa algo, cuando en todos los años de la convertibilidad el que ahorró en dólares no ganó un peso, ¿no? Ni un dólar, ni un peso. Y en tercer lugar está la creencia de que el mundo está favorable a las inversiones en dólares. En realidad, yo me pregunto, y creo que alguien tiene que hacer una buena investigación, ¿qué pasó con toda esa fuga de capitales que hubo, cuantiosa, que hubo desde la época de los militares y la época de Menem, etcétera, etcétera? ¿Qué pasaron con esos dólares? ¿No? Porque esos dólares, en muchos casos, fueron a financiar a Lehman Brothers. Fueron a financiar, a comprar casas en Miami, que hoy no valen ni la mitad o la cuarta parte de su valor. Fueron a financiar a casas de veraneo en España, que hoy están derribando. De modo tal de que no es seguro de que esos dólares hayan obtenido. Digo esto porque el problema esencial de la Argentina es que hay una actitud derivada del pasado, de esa oligarquía rentística, de que esos sectores que evaden, digo ya sectores de clase media, no hablo de las grandes empresas, van a ganar más en el exterior que lo que pueden ganar en la Argentina. Y lo que se demuestra es lo contrario, porque los que ganaron fueron las empresas multinacionales en Argentina, que incluso financiaron las sucursales en Argentina, como Telefónica, Repsol, financiaron sus empresas matrices, ¿no? De modo tal de que, y acá hay un problema, en realidad dos problemas que el gobierno no resolvió. La ley de entidades financieras es uno, y el otro la ley de inversiones extranjeras. La ley de inversiones extranjeras permite sacar absolutamente todas las ganancias que se tienen en el país al exterior, sin ninguna restricción, ¿no? Entonces, eso evidentemente es un elemento que también contribuye a la fuga de capitales. O sea, tenemos el mercado inmobiliario, la cultura del dólar y la fuga de capitales, ¿no es cierto?, con distintos objetivos y destinos, que hacen que el dólar se transforme en un elemento importante en la economía argentina, que no emite dólares, que emite pesos, ¿no? Y que es muy diferente de lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, vos decís muy bien, hubo una emisión descontrolada de billetes, baja de tasa de interés, etcétera, etcétera, a un costo cero, con un país que tiene un endeudamiento del 100%. Claro. ¿No? Un costo cero. Entonces, esta es la diferencia entre el país dominante y los países como los nuestros, que estamos en una situación de dominación por parte de ellos, y que cuando queremos obtener grados de autonomía o mayores grados de autonomía, somos castigados. Tenemos que preguntarnos, el otro tema, es por qué se castiga el desendeudamiento, ¿no? Cuando en realidad el desendeudamiento tendría que ser aplaudido. De todas maneras, países que están pagando su deuda externa, ¿no?, con esos otros. Se castiga el desendeudamiento porque en realidad el negocio de estos países desarrollados es el endeudamiento, es tenernos sujetos con las tasas, con el rendimiento de las tasas de interés, con el rendimiento de las deudas, tener sujetos permanentemente a sus políticas como las establecidas por el Fondo Monetario Internacional, etc., como están haciendo ahora en Europa con los países de Europa que entraron en crisis, ¿no? Clarísimo, clarísimo, Mario. Uno se pregunta por qué ese pequeño ahorrista que tiene 2 mangos de más va a comprar dólares, y uno se pregunta por qué ciertas lecciones históricas, como las que contaba el doctor Mario Rapoport, no se recuerdan. Para eso es que recurrimos a la palabra, por ejemplo, de Raúl Alfonsín, explicando esas cosas hace una punta de años. Vamos al siguiente informe en 678. Alfonsín en el 2004 pareciera hablar del 2014. Anoche estaba saliendo para el teatro, pero antes de irme, porque la función era 9:30, había puesto el comienzo de 678. No me podía ir
ante el material que puso anoche 678 sobre el doctor Alfonsín. Leo que usted anuncia la posibilidad de un golpe para el mes de marzo. Bueno, pero es yo si tuviera una prueba una declaración fuerte, es una cantidad de indicios, son cosas que yo he vivido. Cómo se mueven los operadores políticos, cómo se mueven los que están formando opinión, cómo se mueven algunas declaraciones de los empresarios, de qué manera actúan algunas empresas. Un golpe, dice que entonces yo le quise llamar Puch, que me han criticado también porque dice eso. Le llamaba Puch, le decía porque no quería que se metieran los militares no van a hacer nada. Pero es muy fuerte. Y yo lo veo, pero simplemente lo menos que deseaban era que nosotros nos pusiéramos en una posición de oposición, por lo menos tan dura como la de Lilita. Usted dijo que Lilita era funcional a Es funcional, nos va a venir presiones de Estados Unidos fortísimas y van a estar acompañados por estos grupos cipayos que todavía tenemos, todos los indicios, como reitero, de los operadores políticos, de cuando nos dicen a nosotros que somos cómplices del peronismo y del gobierno, cuando nos dicen que somos furgón de cola del gobierno, cuando una radio que todos conocemos está permanentemente golpeando contra el gobierno y se hacía un picnic con mis declaraciones porque decía, tiene razón, ¿cómo va a ser posible que este hombre continúe? Qué sé yo. Entonces hay que alertar a la gente de esto. Yo no tengo, como le reitero, una prueba para decir, pasa esto, este es el señor, pero sé lo que hay reuniones. Y sé que hay deseos expresos de que esto se termine de una vez. ¿Y qué viene? Viene el abismo. No, ¿Cómo puede pensar alguien que si le va mal a Kirchner, que mucho de la culpa la tiene él también, porque él tiene una personalidad que hace más difícil todo esto? Hay necesidad de que la clase media, sobre todo, que piensa a veces que decide por lo que realmente ha pensado, y resulta que es un pensamiento que han inducido mucho por los medios, advierta que lo que puede pasar es tremendo. Dios me libre bueno. Que nos quiten esto. Quiero Dios pensar, me libre. doctor, que ya hemos aprendido algunas Sí, entonces yo alerto. En alguna de las redes sociales, Leopoldo Moró, después de ver seguramente anoche en 678, puso Facebook del dirigente radical Leopoldo Moró. No hay que agregar nada, solo escucharlo palabra por palabra. Se lo recomendamos especialmente a los radicales que no nos entienden, a los argentinos que están envenenados por el odio sembrado por los medios y grupos económicos concentrados. Solo les producirá más resentimiento. Los que insultan o descalifican reaccionarán más violentamente, pero sepan que a esos ni los tomamos en cuenta. Raúl Alfonsín dijo esto que compartimos en el 2004. Nosotros tratamos de seguir esa línea de pensamiento. Dediquen 10 minutos a esto y se entenderán mejor algunas cosas. Les pedimos a nuestros amigos, que son muchos, que lo repliquen cuantas veces les sea posible. Ya que hablamos de Leopoldo, esto dijo en el 2004 a los pocos días de las declaraciones de Raúl. Doctor Raúl Alfonsín, que ha producido unas declaraciones que tienen que ver con esto de que es posible o que tiene información o que sospecha que para marzo un sector de la derecha, así lo definió, tiene pensado quitar del medio, sacar, derrocar a Kirchner del gobierno. A veces vamos a determinados ámbitos de grupos concentrados de la economía, etcétera, ejecutivos de alguna empresa privatizada o presidentes de algún banco te miran con cara de ingenuos y te preguntan, ¿a usted cuánto le parece que va a durar Kirchner? ¿Cree que va a terminar su mandato? Creo que Alfonsín está buscando, además, llamar la atención sobre la necesidad de retomar un camino de acuerdos básicos, porque los problemas externos e internos de la Argentina son gigantescos. Y si no lo hacemos, la debilidad institucional le da lugar a la derecha a utilizar estos problemas para llevarnos a situaciones traumáticas. Sectores autoritarios de la derecha, que todavía existen en la Argentina,
Y aquellos que a toda costa quieren la restauración del modelo económico neoliberal que fracasó en la década del 90, no están pensando en resultados electorales. También por aquellos días, Elisa Carrió se coronaba como una gran pitonisa. Alfonsín, Menem, de la Rúa, Duhalde, bueno, todos desilusionaron. ¿Usted cree que Kirchner también nos va a desilusionar? Kirchner es una gran mentira y una gran ficción, pero una enorme mentira. Estamos en el final de un sistema político esclerosado y agotado. Vamos a una situación de vacío. Después de ese vacío viene un contrato moral como necesidad que se inscribe en la conciencia de los argentinos de no robar, de no usar al otro, de no mentir. En relación con aquellos dichos de Moró, este fragmento que ahora veremos de Alfonsín se relaciona de manera perfecta con el sinceramiento del ex JP Morgan Hernán Arbizu, que denunció a Clarín por lavado de dinero, que detalla cómo trabaja el establishment cuando quiere desestabilizar a un gobierno. Ahora usted dice en el libro, le digo textualmente, no puedo aportar pruebas de que en 1989 se hubiera producido un golpe de Estado económico, pero podemos afirmar que fue un golpe de mercado. Luego de la tablada y del golpe de Seineldin en diciembre, nadie creía ya en la posibilidad de la gobernabilidad de la Argentina en mis manos. Y bueno, el Banco Mundial hizo público también algo que nunca hace público, sosteniendo que no iba a desembolsar los fondos que nos había otorgado ya como préstamo. Por otro lado, todos los bancos y asesores que había recomendaban a la gente pasarse al dólar, ¿verdad? No, sí. Pensemos en ejemplos concretos, digamos, de qué manera, digamos, el establishment puede trabajar por y para que las crisis ocurran. Siempre se basa en generar desconfianza, obviamente, sobre el activo en que uno está hablando. En este caso, el activo pasa a ser Argentina, ¿no es cierto? Si yo digo que está todo mal, y la gente empieza a desconfiar, o al revés, si uno dice que está todo bien, la gente empieza a comprar deuda argentina. Cuando yo todavía estaba en Morgan, no sé si recuerdan el famoso banco de inversión Lehman Brothers, sí. a nosotros, 6 meses antes de que quiebre el banco, es decir, medio año antes, cuando el banco estaba bien, ya nos hacían decir a nuestros clientes que ese banco tenía problemas de liquidez. Obviamente, si un banco, uno le empieza a decir que tiene problemas de liquidez, la gente lo primero que hace es ir a sacar la plata del banco. Si todo el mundo va a sacar la plata del banco a la vez, y el banco quiebra. Acá con los países pasa lo mismo. Uno empieza a decir que Argentina, particularmente con la deuda, que Argentina está mal, que Argentina obviamente después, es decir, hay un riesgo de default, bla, 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 y la gente empieza a vender deuda argentina. Acuérdense del 2001 el riesgo país. Un chico de segundo grado sabía que era el riesgo país. Ahora sabe lo que es el dólar blue. Usted que conoció desde adentro, digamos, cómo funciona esto y en el caso de la JP Morgan, digamos, ¿cómo es que se organiza esto? Mira, en realidad está programado, no es que dicen a partir de hoy empezamos a hacer esto. Ya desgraciadamente es un reloj que funciona y ya, en mi trabajo particular, ¿cuál era? Llevarme dinero del país, por lo cual cuanto peor la situación en el país, mejor me iba a mí. Pues si la gente confiaba en el país, obviamente no se llevaba los ahorros extranjeros, los dejaba en el propio país de origen. El trabajo mío era continuo, hablar mal de Argentina, la corrupción de la clase dirigente política, que pobre gente esta que generaba ahorros, la única forma de salvarse era sacarlos del país, era todo armado. Y justamente hoy, Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat Argentina, recordó a Raúl Alfonsín, criticándolo, obvio, por no ser neoliberal. Fíjese, Cristiano, que para el jefe de gabinete, para el ministro de Economía y de hecho para el presidente de la República, el problema de los precios tiene que ver con el comportamiento de los empresarios inescrupulosos e inclusive antipatrióticos, y no una cuestión vinculada a la técnica de la economía, ¿no es cierto? Yo creo que cualquier país se rige sobre una industria privada muy fuerte. Normalmente la competencia es el que regula los precios justamente en los mundos en los cuales la palabra libertad en la economía tiene mucho valor. Sí. Recordemos que desde muchos años, salvo raros momentos, la libertad económica todavía está mal vista en Argentina. Recordemos que desde muchos años, salvo raros momentos, la libertad económica todavía está mal vista en Argentina. Acuérdense la frase de Alfonsín, yo quiero ser liberal en todo, menos en economía. ¿Se acuerda? Muchos años, 30 años. Sí. Y hablando de Fiat y falso liberalismo económico que llevan a la existencia de más oligopolios, la empresa italiana se tuvo que fusionar con una norteamericana. Mejor cerremos con esta reflexión de Víctor Hugo, que incluye una metáfora que existió realmente. ¿Cómo se repite la historia? ¿Cómo son los mismos tránsfugas de siempre los que arruinan la vida de los pueblos? Cuando uno lo escucha decir esto,
está toda la valentía y toda la energía de un hombre que sabía muy bien de lo que estaba hablando. Estaba haciendo referencia a esos poderes que son los mismos de ahora, que fueron los mismos que lo habían volteado, esa conjunción maliciosa, corrupta y mafiosa de quienes, como comerciantes, y el sayo que se lo ponga el que corresponda, y como medios de comunicación, y el sayo saben perfectamente quién se lo tiene que poner, siguen orquestando para que cualquier desestabilización, cualquier incendio que se pueda proyectar sobre la nación, a ellos los va a tener siempre a flote. Cuando viene el tsunami, ellos viven en el piso 30, miran desde arriba, se toman un cóctel, cuando bajan las aguas, bajan con el mantenimiento de todas sus riquezas y sus privilegios. A los que se devoran los tsunamis son los pueblos. Una escena, Roberto, que realmente me impresionó en la manifestación de Wall Street, donde había mucha gente manifestándose, y la gente de Wall Street, o sea, los ricos de Wall Street, salieron a tomar champán a los balcones de Wall Street en medio de esa manifestación. Ricos de Wall Street salieron a tomar champán a los balcones de Wall Street en medio de esa manifestación. Cuando viene el tsunami, ellos viven en el piso 30, miran desde arriba, se toman un cóctel, cuando bajan las aguas, bajan con el mantenimiento de todas sus riquezas y sus privilegios. A los que se devoran los tsunamis son los pueblos. Digamos, menos mal que el pensamiento de un cristiano no es el de toda la iglesia, digo yo, qué sé yo. A ver, querido Mario, recuerdo que esto que veíamos del fósil es del 2004, hace 10 años. Recuerdo que en 1984 vos ya anunciabas este problema de no tener una burguesía que funcione más o menos así. ¿Qué te produce este informe y estos recuerdos? Bueno, yo escribí un artículo justamente que se llama La Gran Inundación, para hablar de la gran devaluación, donde decía exactamente lo mismo, ¿no? Primero iban a los barrios bajos, donde se inundaban las viviendas pobres, las orillas, donde vivían los ancianos, los trabajadores, y nunca llegaban a los barrios altos, ¿no? Más o menos la misma imagen que... yo creo que este tema es un tema que tiene que ver con toda la formación histórica de la Argentina, ¿no? La Argentina tiene una formación histórica en donde una reducida oligarquía, bueno, ahora con ese nombre, sí se apoderó del país. Se apoderó del país y vivió toda su vida de una renta agraria fundamentalmente, lo poco de la industria que se creó, la crearon justamente extranjeros. Fíjense en los nombres de los industriales, de los principales, Ditela, Torkin, Vermeer, otros, fueron generalmente extranjeros, ¿no? La oligarquía no invirtió en la industria, la oligarquía hizo operaciones rentísticas, de forma tal que, por ejemplo, en los años 30, cuando en los campos le iban mal, una señora, Corina Cabanac, vendió 2 campos e hizo el edificio Cabanac, que era un edificio de rentas de lujo, ¿no? Es decir, seguían con esa mentalidad rentística. El problema es que esa mentalidad rentística se la trasladaron a los sectores medios, ¿no? Eso lo vengo diciendo hace mucho tiempo, bueno, incluyendo esta cultura del dólar, y tenemos este problema, ¿no? Que los sectores medios han sido ganados por esto, acentuado esto por el gobierno, por la dictadura militar. Decimos, ¿por qué los sectores medios no salen a hacer frente al golpe de mercado? En realidad no salieron a hacer frente a la dictadura militar tampoco. No nos olvidemos de que los golpes de Estado en la Argentina, los golpes fueron sobre todo cívico-militares, y en ellos intervinieron también los sectores medios, ¿no? En la caída de Perón, en la caída de Ilia y en otros sucesivos. De modo tal de que tenemos un problema en la Argentina con esos sectores que en los últimos años tuvieron un gran progreso económico.
¿no? Grandes beneficios. Lo mismo en la época del peronismo, y sin embargo se mantuvieron fuertemente antiperonistas, ¿no? Y ahora lo que pasa es que después de haber tenido estos sectores ese gran beneficio económico, sobre todo los sectores agrarios, etcétera, etcétera, ahora quieren el poder para ellos mismos para terminar de culminar ese beneficio con el poder absoluto, ¿no? Y me parece que ese poder absoluto implica disponer de las ganancias como se nos da la gana, no aceptar ningún tipo de redistribución de ingresos, ¿no? Por eso decía, creo que en el informe que presentaron ustedes, decía, nosotros no queríamos una devaluación, queríamos la liquidación de las retenciones. Bueno, el tema de las retenciones es justamente un tema que tiene que ver con la distribución de ingresos, porque las retenciones obedecen a la obtención de divisas extraordinarias que estos sectores obtienen en su comercio exterior, ¿no? Y a la posibilidad de que el país pueda financiar una distribución de ingresos hacia sectores industriales, hacia como lo hizo Perón con el IAPI, ¿no? Bueno, estos son temas que me parece que hay que volver a insistir. Ciertamente. Y la otra cosa que yo quería señalar, y por eso quiero agregar la historia, porque acá no se planteó en su momento, cuando se hizo el control de importaciones, no se planteó el hecho que el control de cambio lo impusieron los conservadores en Argentina, ¿no? Eso es muy importante. Y los conservadores pusieron la Junta Nacional de Granos. Hoy, ¿qué falta nos salió una Junta Nacional de Granos? ¿No? Lo hizo, el control de cambio lo puso Uriburu, un general derechista, en el 31, ¿no? Y pusieron 35 juntas distintas para controlar la economía. Si no tuvieron ningún empacho para salvar sus propios intereses de crear todo este tipo de intervención en la economía, ¿no? Entonces, yo me digo, esto quizás es una carencia del gobierno de comunicar estas cosas, porque la historia es muy importante. Pienso que también lo hizo Illa. Illa hizo control de cambios. Illa estableció, por ejemplo, un cupo para vender dólares a los que viajaran al exterior, por ejemplo, ¿no? Y otro tipo de cupos distintos. Eso tiene que conocerlo la gente. La cuestión es no olvidar esto. Y bueno, Mario Rapoport es una de esas voces que ha predicado en el desierto un largo tiempo, que esperemos que no sea así ahora y esto empiece a ser escuchado claramente. Vamos a ir a un corte en 678. Les recuerdo que sobre el final del programa vamos a tener al Chino Laborde y a Dipik Vitka haciendo tango como corresponde. Ya volvemos. Nace un nuevo derecho en la Argentina, el derecho a progresar. Soñamos un Estado que esté con vos, acompañándote en cada momento importante de tu vida. Por eso nace Progresar, el programa de respaldo a estudiantes de Argentina. Si tenés entre 18 y 24 años, estás sin trabajo, trabajás informalmente o ganás menos del mínimo vital y móvil, y tu grupo familiar se encuentra en la misma situación, pero estás lleno de ganas de empezar a estudiar o de continuar tus estudios, Progresar es para vos. Es una ayuda económica para que termines el primario o el secundario, arranques o continúes un oficio, una carrera terciaria o universitaria en establecimientos públicos. Son 600 pesos mensuales para que inviertas en tu educación, certificando tu condición de alumno regular y realizándote controles de salud. Informate ingresando en progresar.anses.gov.ar. Progresar es tu país creyendo en vos, en tus ganas, en tu esfuerzo. Progresar es tu derecho. Progresar, programa de respaldo a estudiantes de Argentina. Presidencia de la Nación. Judy, it's straight.